Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, un especial saludo a todos los que nos acompañan. Tenemos hoy la posibilidad de hacer un webinar alrededor de lo que se ha denominado la estrategia PRAS, prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Y para fines precisamente de la presentación nos acompaña Andrés Villamizar, quien es la persona encargada desde Presidencia de la República con respecto al tema. Con Andrés hemos estado trabajando ya con los diferentes gremios de aseguramiento, hemos estado en reuniones con el grupo de gestión del riesgo de Presidencia, con el doctor Luis Guillermo Plata, el gerente COVID, y precisamente en este momento en el cual ya tenemos mucha más circulación del virus, este momento en el cual ya tenemos otro tipo de comportamiento frente al virus y ya muchas más personas desplazándose por temas laborales, pues es fundamental que no volvamos a cerrar a todo el país como lo veníamos haciendo, sino más bien, como lo dice su nombre, hacer un aislamiento selectivo sostenible. Preferible tener unas personas, unas pocas personas aisladas en un momento determinado con un proceso inteligente dentro de sus hogares y no volver a cerrar la economía porque somos conscientes de todo el impacto que esto representa para la comunidad en general, para la sociedad en su conjunto, para la economía y los impactos sociales que tiene. Andrés, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería hacer solamente una breve presentación de lo que hemos venido hablando en Presidencia de la República y te dejo el auditorio. Tenemos una buena cantidad de asistentes, de modo que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Quisiera comenzar pidiendo excusas por la demora en conectarme. Tuve aquí un pequeño problema técnico que ya logró resolverse. No se me permite activar el video por parte del organizador de la reunión, pero yo creo que lo importante es que nos escuchemos. No, espérame, tranquilo, ya te activamos el video, no te preocupes. Vale. Sí, Ya lo Felipe, debes por favor. tener, Listo. Andrés. Listo. Listo, Andrés. ¿Ya me pueden ver? Sí. Sí, ahí ya te estamos viendo, te oímos y ya Bueno. puedes proyectar. Como les decía, quise comenzar, obviamente, ofreciendo excusas por la demora, un pequeño problema técnico que ya se solucionó, y quisiera también comenzar agradeciéndole a la ANDI, obviamente a Carlos Jurado, pero a todo el equipo de la ANDI, al doctor Bruce McMaster, a la doctora Paola Buendía y a todo el equipo de la ANDI que nos ha ayudado, que han sido unos facilitadores absolutamente fundamentales en toda esta estrategia. Veo que también nos acompaña Marisol, un saludo para ella y un agradecimiento también con Marisol. En fin, con todo el equipo de la ANDI y con todos los que nos escuchan, con todas las empresas del sector salud, hemos tenido un enorme apoyo y gracias a ellos es que se ha podido plantear este modelo. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen más o menos de qué se trata PRAS. Voy a hacer un breve resumen y posteriormente les contaré como los últimos avances. El resumen ya, pues digamos, Andrés, Carlos, señor. y te aclaro de una vez, esta es una convocatoria que hacemos precisamente en conjunto entre las 5 cámaras que tenemos hoy del sector salud, aseguramiento, prestación, dispositivos médicos, farma y gases medicinales. ¿Listo? Entonces Excelente, aquí tienes un grupo, toda la cadena, pues. perfecto. Muy bueno porque además todos tienen que ver de alguna u otra manera con la implementación de PRAS. Entonces, como yo creo que Carlos hizo una buena introducción, voy a complementarla un poco. Yo creo que Carlos dio en el clavo cuando decía que el espíritu fundamental, la esencia de PRAS, es tratar de ir moviéndonos de un aislamiento, entre comillas, generalizado, pero que cada vez tiene más excepciones, a un cambio de enfoque, y es un enfoque en el que la normalidad, entre comillas, va a ser estar afuera y lo que va a ser exceptuado o las excepciones se van a generar es para quienes deben estar aislados. Y pues fundamentalmente se trata de aislar a las personas que están contagiadas del virus, que son casos positivos confirmados, aislar también a los sospechosos mientras se confirma o no su condición y un elemento muy importante, el aislamiento de los contactos cercanos o de alto riesgo de haber estado contagiados de los casos confirmados y sospechosos. Esto no es ningún, digamos,
no es una gran innovación. Esto es una aplicación en Colombia, una estructuración clara en Colombia de lo que se denomina en el mundo entero la estrategia TTI, Test, Trace, Isolate, que se ha aplicado con diferentes tasas de éxito en diferentes países del mundo, muy exitosamente en Corea del Sur, como ustedes probablemente ya saben. También se ha venido aplicando exitosamente en varios países europeos, etcétera. Y digamos que había que hacer como una aplicación de esto para Colombia. Entonces trabajamos desde la gerencia COVID por instrucciones del doctor Luis Guillermo Plata en formular una estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento para Colombia. Esto tiene tres grandes componentes, como ustedes se podrán imaginar. La principal es la de pruebas, y yo creo que aquí ha jugado un papel absolutamente fundamental, y quiero reconocerlo así, ha jugado un papel absolutamente fundamental todas las cámaras de la ANDI y todos los gremios de empresas prestadoras digamos, de planes de beneficios de salud. Cuando esto comenzó, ustedes saben que la única entidad que procesaba pruebas de PCR era el INS, y actualmente tenemos más de 90 laboratorios procesando pruebas PCR, y más de la mitad de ellas a través de laboratorios contratadas por las EPS. Entonces, ese crecimiento significativo de pruebas ha sido en buena parte gracias a ese trabajo. Discúlpenme un segundito, por favor, denme 2 segundos. Perdón, disculpen la interrupción. Entonces, digamos que haber pasado de una operación de pruebas en las que hacíamos al comienzo de la pandemia cerca de 600 pruebas diarias a estar hoy sobrepasando las 25.000, pues es un logro muy significativo y muy importante, y es un logro conjunto, es un logro del gobierno nacional, es un logro de las entidades territoriales, y es un logro gigantesco también del sector privado colombiano y del sistema de salud colombiano, en cabeza de las EPS y de toda la cadena de producción de insumos, de laboratorios, de todos los que tienen que ver de alguna u otra forma con el procesamiento de las pruebas. Entonces, ya con una operación de esta magnitud de pruebas, y que esperamos siga creciendo, y más adelante les contaré un poco cuáles son las expectativas en ese sentido, pues viene el segundo componente de PRAS, y es el tema del rastreo de contactos. Aquí sí hay que decirlo con mucha franqueza, nos hemos quedado cortos. Y esto es un mea culpa de gobierno nacional, un mea culpa también que le corresponde a los entes territoriales, porque no se ha hecho el rastreo de contactos al nivel que se necesitaría para una pandemia de este nivel. Entonces ustedes preguntarán, ¿cuánto es lo ideal? Pues obviamente, si uno revisa la literatura internacional, con países completamente abiertos, uno puede pensar en hacer un rastreo de hasta 40 contactos por cada positivo. En el caso colombiano, por las simulaciones que hemos venido haciendo y los análisis que hemos venido haciendo, con el nivel de apertura que tenemos en este momento, probablemente ese promedio se acerque más a unos 20 contactos, de los cuales aproximadamente esperamos que el 50%, es decir, unos 10, terminen siendo que recibir aislamiento preventivo. Ese es un componente de la estrategia PRAS que estamos organizando y montando, y en el cual, digamos, va a jugar un papel fundamental un contact center que vamos a contratar, cuyos detalles de contratación estamos afinando, y que va a estar acometiendo la tarea de hacer todas esas llamadas a todos los positivos, para darles instrucciones de aislamiento a los positivos y para indagar sobre sus contactos cercanos de los últimos días, en particular de los 2 días anteriores al inicio de síntomas, como fecha, como umbral de presunto contagio de estas personas. Entonces, nosotros vamos a iniciar ese esfuerzo grande de rastreo a través de este contact center. Parte del rastreo no se podrá hacer vía telefónica, entonces tendremos que hacerlo vía o entrevista presencial, también a través del trabajo de los entes territoriales y de las secretarías de salud, a través de sus equipos de vigilancia epidemiológica, etc. Aquí es importante señalar que no pretendemos con esto reemplazar o anular el trabajo que puedan hacer las EPS en su rastreo de contactos. Está
bienvenido sea ese trabajo que puedan hacer, pero sí debemos coordinarnos para, primero que todo, tener una única base de datos, que eso es un tema que se está definiendo hoy y se va a definir hoy entre la gerencia COVID, el Ministerio de Salud, el INS, para definir cuál va a ser el repositorio de esa información, la base de datos unificada de los contactos, y no solamente para tener una sola base de datos, sino que nos articulemos muy bien también para no desgastarnos haciendo el mismo trabajo dos veces. Es decir, que nos coordinemos muy bien a ver qué tipo de trabajo van o deben adelantar las EPS en cuanto a rastreo de contactos y cuál va a ser el call center. Ese tema tenemos que, digamos, sentarnos con algunos delegados idealmente de las 3 agremiaciones para definir ese tema ya en detalle. Y también contarles que nosotros, digamos, hemos afinado detalles y acordado detalles con la viceministra de Salud, con la viceministra Godoy, para que el call center que haga la recopilación de todos los contactos cercanos que deben ser aislados, la recopilación de información alrededor de cada caso positivo para hacer el estudio de redes, digamos, el estudio epidemiológico, pero a su vez también ese call center va a consolidar listados de contactos por EPS, de tal manera que si bien el sistema de salud pública colombiano va a registrar, si Andrés Villamizar diera positivo, el sistema de salud debe registrarme a mí en Civigila como un caso positivo con un listado de contactos asociado. También debe llegarle un espejo de esa información a todas las EPS, pero ya no alrededor de cada caso, sino acumulado de sus asegurados que sean contactos cercanos. Entonces, a cada EPS le deberá llegar diariamente, cuando este call center ya esté completamente implementado, le llegará un listado, por decir algo, a Sura, a Sanitas, a Nueva EPS, etcétera, todas las demás, de cuáles son sus contactos reportados por diferentes positivos. De tal forma que las EPS de esa manera puedan tener digamos, un listado unificado de esos nuevos contactos diarios reportados con fecha de inicio de cuarentena para que ellos sepan también cuántos días deben hacerle seguimiento a ese contacto. El seguimiento que deben hacer obviamente telefónico, de estar llamando a ese contacto, de estar haciéndole monitoreo para ver si tiene síntomas, para coordinar la toma de la muestra si es necesario tomarla, y finalmente para dar cierre también a ese caso, a ese contacto, pues a ese manejo de ese contacto que tienen que hacer. Eso va a requerir también, como les digo, un nivel de articulación muy importante entre las EPS y el programa PRAS. Finalmente, es muy importante también garantizar las condiciones de aislamiento de las personas que se deben aislar. Hemos hecho un trabajo muy riguroso con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio y con el DNP, con el Departamento Nacional de Planeación, para cuantificar el número de personas que, digamos, que deberán potencialmente aislarse cuando llegue el pico nacional de la pandemia y las condiciones para garantizar ese aislamiento y de ahí la S, una de las S en PRAS que es sostenible. El selectivo ya lo tenemos claro porque se trata de aislar únicamente a los casos positivos, sospechosos y sus contactos estrechos. Y el sostenible es de hacerlo viable. En los pilotos de PRAS que hemos venido adelantando en Cartagena y en Quibdó, por ejemplo, hemos identificado que la principal razón por la cual la gente no cumple con el aislamiento y la principal barrera para que el aislamiento se cumpla es la falta de recursos para la supervivencia. La gente, una persona que está sin síntomas, que se siente bien de salud, difícilmente se va a mantener aislada 14 días si tiene que buscarse el sustento a diario, si es una persona que vive de la informalidad y más aún sin tener síntomas, muy difícilmente se va a mantener en casa si no le garantizamos ese aislamiento. Entonces, eso lo vamos a hacer a través del cúmulo de programas sociales que tiene el gobierno nacional en este momento, fundamentalmente Ingreso Solidario, pero también Familias en Acción y otra serie de programas sociales que implican desembolsos económicos a las personas. También tenemos, como ustedes saben, en el marco de un decreto ley de la pandemia, un auxilio para las personas que dan positivo por COVID, un auxilio que equivale a 7 días de salario mínimo legal vigente en este momento. Entonces, hemos hecho una cuantificación del número de personas que potencialmente habría que aislar
y cuántos de ellos no son objetos ya de algún beneficio y que habría que entregarles ese beneficio a través de una transferencia monetaria. Hay otro tema bien delicado que les quiero comentar, que tiene que ver con las condiciones laborales de las personas aisladas. Y hemos hecho un análisis bastante claro y riguroso que también le presentaremos en su momento a los tres gremios de las EPS, y es determinar, por ejemplo, es como hacer categorías. Entonces, en la categoría de los casos positivos con síntomas y que son del régimen contributivo, pues claramente esas personas van a tener una incapacidad médica y van a tener una incapacidad que va a ser, digamos, subsanada o cumplida a través de su respectiva EPS. Si estamos hablando de personas que dan positivo, pero que son del régimen subsidiado, esas personas tendrán o tienen derecho a esta bonificación económica que les mencioné de 7 salarios mínimos legales. También hay un grupo de personas que son no aseguradas. Estas personas tendrán que recibir, como les mencionaba yo, también un subsidio económico tipo ingreso solidario o algo equivalente. Pero el mayor desafío viene de las personas que son o bien contactos asintomáticos o bien que son casos positivos confirmados asintomáticos o que son contactos y que no tienen síntomas o que no se les ha hecho prueba. Para ese cúmulo de personas que van a ser la mayor parte de los aislados a través de PRAS, no corresponde hablar de una incapacidad médica porque no están enfermos. Entonces, ahí viene la duda del manejo que se le debe dar a esto. Lo que hemos definido con planeación y con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Hacienda es lo siguiente. Si la persona es positivo asintomático o si es un contacto estrecho y no tiene ningún tipo de síntomas, y esta persona es del sector público, esta persona pues simplemente va a hacer teletrabajo por definición. El sector público colombiano va a garantizar que todas estas personas hagan teletrabajo, incluso si su trabajo normalmente no sería susceptible de teletrabajo, pero ahí se van a incluir. Si la persona está en el sector privado y puede hacer teletrabajo, idealmente, igualmente, debería hacer teletrabajo esos 14 días que debe tener aislamiento a través del programa PRAS. Repito, estoy hablando de personas asintomáticas o de contactos que salen a través del rastreo y que no tienen ningún tipo de síntoma o no se les ha hecho prueba todavía. Esas personas, si pueden hacer teletrabajo, deberían hacerlo. Si esas personas son del sector privado y no pueden hacer teletrabajo, entonces estamos definiendo y trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo una alternativa para buscar alguna especie de permiso remunerado para que esas personas se mantengan en casa y ya se está haciendo, por ejemplo, a través de las empresas que son parte del programa de subsidio a la nómina, se puede coordinar a través de eso que hagan teletrabajo. Para las que no tienen ese tipo de subsidio a la nómina y no pueden hacer teletrabajo, nos toca buscar una salida y una alternativa, pero que esas personas efectivamente, repito, se aíslen los 14 días que el programa PRAS exige. Luego viene todo un cúmulo de personas que no son empleados formales, es decir, ni sector público ni privado y que no tienen contrato laboral. Algunos son lo que denominamos trabajadores independientes. De nuevo, lo ideal sería, en el caso en que puedan hacer teletrabajo, lo hagan. Si por algún motivo no lo pueden hacer y son independientes, o si son población informal, o sea, del sector informal, o personas no aseguradas, todas esas personas recibirían el apoyo que les mencioné, la transferencia monetaria que les mencioné, para hacer, repito, sostenible el aislamiento. Pero hay todo un componente de sostenibilidad del aislamiento que gira alrededor también del manejo del acompañamiento desde el punto de vista de la salud, que reciban llamadas, que reciban monitoreo, que se identifiquen las personas que tengan algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, que cada EPS revise de sus afiliados, de sus asegurados, si una persona ha sido identificada como una persona de contacto estrecho a través de PRAS y esta persona tiene algún tipo de comorbilidad, que se le haga un seguimiento especial, si es mayor de 65, si es hipertenso, si es diabético, etcétera, las comorbilidades y los factores de riesgo que ustedes conocen muy bien.
Eso también es hacer sostenible el aislamiento y eso también contribuye no solamente a reducir las tasas de contagio, sino también a mejorar el manejo clínico. Y yo creo que ya muchas EPS han venido siendo ejemplo de buen manejo de la telemedicina y de la teleasistencia en diferentes ciudades del país. Entonces, ese es un componente fundamental de PRAS también. Entonces, si nosotros logramos optimizar el tema de pruebas, optimizar el tema de rastreo de contactos y optimizar el proceso de aislamiento selectivo de estos contactos y el seguimiento al mismo, PRAS va a ser exitoso. ¿De qué depende el éxito de PRAS? Yo lo resumo en dos cosas que muchos de ustedes ya me han escuchado decir. Por un lado, en la cantidad. ¿La cantidad de qué? La cantidad de pruebas que hagamos, la cantidad de contactos que rastreemos. Eso es muy importante. Pero también depende de la velocidad. Depende de la velocidad con que procesemos y entreguemos los resultados de las pruebas, de la rapidez y la velocidad con la que rastreemos los contactos y la rapidez y la velocidad con que garanticemos que se aíslen y se mantengan aisladas estas personas. Si nosotros hacemos muy poquitas pruebas o rastreamos muy poquitos contactos, así lo hagamos rápidamente, no va a ser suficiente. Y por el contrario, si nosotros hacemos muchas pruebas y rastreamos muchos contactos, pero nos demoramos mucho en reportarlos y en tomar acción efectiva, pues tampoco seremos exitosos con PRAS. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro. Tenemos diferentes niveles de avance de la pandemia en diferentes ciudades, entonces son diferentes escenarios para trabajar PRAS. Ya hemos tenido reuniones cortas, digamos, o no tan cortas, incluso algunas bastante largas, con entes territoriales, con presencia de todas las EPS y se han llegado a acuerdos muy importantes. Lo hicimos ya con Sucre, lo hicimos también con Montería, también lo hicimos con Palmira, lo hemos hecho ya con varias ciudades donde han estado presentes las EPS y la verdad es que hemos visto el compromiso de las EPS para trabajar de la mano con nosotros en esta estrategia. ¿Cuáles son los principales desafíos que yo veo hasta el momento y quiero compartir con ustedes para que conjuntamente busquemos una solución? Tuvimos una conversación larga esta mañana con la doctora Marta Ospina, con el ministro de Salud, con los viceministros en el Comité Estratégico de Salud, donde se habló de la oportunidad en la entrega de los resultados. Tradicionalmente se le ha venido achacando la responsabilidad de la demora de los resultados a los laboratorios y lo que la doctora Marta Ospina nos reportaba esta mañana es que tras una auditoría muy detallada a los laboratorios, a más de 40 laboratorios que se hizo, se identificó que efectivamente estaban procesando las muestras en el tiempo requerido, en promedio en 48 horas o menos, y que hay una serie de demoras que no tenemos del todo claros si son imputables al ente territorial o a las IPS o en algunos casos a procesos administrativos al interior de cada una de las EPS para, primero, el transporte de la muestra. Una vez se toma la muestra, se demora bastante en llegar al laboratorio y posteriormente, una vez es procesada por el laboratorio, hay demoras importantes en el cargue de la información y en la revisión de la información. Entonces yo creo que nos toca trabajar muy de la mano con estas cámaras sectoriales de salud para ver qué está pasando exactamente, dónde están los cuellos de botella, porque si nosotros no podemos, digamos, la parte más difícil en teoría, que es la parte científica, la parte de laboratorio, la que es muy difícil acelerar porque hay que cumplir con unos procesos y unos protocolos muy claros. Si esa está funcionando bien, pues mal haríamos en estar demorándonos por otras causas, que son en teoría, repito, más fáciles de subsanar, tales como el transporte, tales como el procesamiento administrativo, lo llamaría yo, de las muestras. Entonces yo creo que podríamos concentrarnos en esto por ahora, si les parece bien, y me gustaría mucho escucharlos, a ver cómo ven ustedes actualmente la situación actual de la toma, procesamiento y reporte de muestras para COVID-19. Obviamente estoy hablando de las pruebas PCR y ver qué identifican ustedes y qué caminos de mejora ven ustedes para mejorar y lograr la meta ideal, y es tener desde que se ordene la prueba PCR hasta que se tenga el resultado, que no pasen más de estas 48 horas. Yo dejaría ahí por ahora y me gustaría mucho escucharlos y saber qué comentarios tienen o si tienen alguna inquietud sobre lo que he planteado hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Primero voy a
me gustaría, tenemos unas preguntas que han realizado a través del módulo de preguntas y respuestas, pero me gustaría primero cederle la palabra a Marisol, que ella quería primero saludarte y dirigirse al auditorio en general. Y segundo, sí pasar precisamente a las respuestas con base en esas preguntas que acabas de hacer, pasar a qué respuestas tendríamos dentro de todo el auditorio. ¿Listo? Entonces le voy a ceder la palabra a Marisol y de allí pasamos a leer las preguntas que tenemos en el módulo de preguntas y respuestas y para que te respondan precisamente desde el auditorio. ¿Listo? Entonces, Marisol. Gracias, Carlos Eduardo. Andrés, ¿me escuchas? Sí, ahí se te oye. Perfecto. Perfectamente te escucho, sí, señora. Bueno, muchas gracias, Andrés, por este espacio. La verdad es que quisimos hacerlo todos en conjunto, porque pues este tema de la estrategia PRAS nos involucra desde los proveedores hasta el final, y creo que es de esta forma en la que aprovechamos las sinergias entre las partes. Mi alcance da solamente para los proveedores, nosotros desde la Cámara, con el equipo que tú conoces, con el grupo de gerentes de reactivos de diagnóstico que hacen parte de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud, te tengo unas preguntas que son desde el principio, pero que afectan toda la estrategia PRAS. Y una es, la primera, es los procesos de validación que se están haciendo. Esos procesos de validación inicialmente eran para las pruebas rápidas, ahora entiendo que las pruebas PCR también deberían tener esos procesos de validación. Si esto es así, ¿dónde deberían hacer esos procesos de validación? Sería mi pregunta, Andrés, para ti. Y lo segundo, pues contarte que el tema de tecnologías en términos de pruebas para COVID está avanzando muy rápido, y cada vez sale un nuevo proceso, un nuevo escenario, y creo que tanto todo el tema de acceso a través del BUCE como la parte de regulación frente al pago de PS, IPS y demás, tiene que ir a la misma, al mismo ritmo. Digamos que ahí sería importante, por ejemplo, tener, que lo hemos insistido muchísimo en el ministerio, tener, por ejemplo, un CUPS específico para anticuerpos totales IgG, IgM, porque existe para IgM y para IgG, pero no para para anticuerpos totales, que los involucra a los dos. Que para nosotros ese es un tema importantísimo. Lo último es que, como en alguna oportunidad tú y yo lo conversamos, los productos RUO no están priorizados dentro de toda la estrategia de facilitación de trámites en el INVIMA. Y eso pues nos preocupa, porque hay algunos RUO que pueden servir de apoyo en los procesos de las pruebas. Digamos que ese sería como mis inquietudes, eh, agradeciéndote el espacio y de nuevo ofreciendo todo el apoyo de nuestra Cámara y de nuestros afiliados para lo que consideres pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por toda tu ayuda y por las preguntas. ¿Quieres, Andrés, que abramos el espacio para que te ayuden con las respuestas de las preguntas que acabas de hacer o quieres que te haga las preguntas que aparecen en este momento en el chat? A mí me gustaría primero... Ya las pude abrir, ya las veo, el módulo de Q&A ya lo veo. Sí. Tú me dirás, ¿cómo hacemos? Contesto primero las de Marisol y luego procedemos con las que hay aquí en el chat. Sí, perfecto. Si quieres, avancemos con las de Marisol, pero yo quiero que los asistentes a la reunión sí nos ayuden con las preguntas que acabas de hacer, porque esta mañana en el comité precisamente esa fue una de las inquietudes. Y el éxito de PRAS precisamente está en que veamos cómo solucionamos el tema de la logística, cómo solucionamos el tema de los contactos. Aquí veo una pregunta precisamente alrededor de contactos estrechos. Eh, que no dejemos esas preguntas que acabas de hacer, porque entre todos es más fácil que solucionemos y demos algún tipo de salida a lo que mencionaste. Entonces, si quieres, avanza con las de Marisol. Vale, perfecto. La de Marisol corresponde con una que aparece también aquí de una persona que dice que es participante anónimo.
¿Son las mismas? ¿Es Marisol la que aparece como participante anónimo? Es que quiero ser muy No, franco, a mí no, las preguntas no me molestan, pero me parece extraño estar respondiendo preguntas a una persona anónima. Entonces sí me gustaría saber a quién le estoy respondiendo la pregunta. no, tranquilo, Marisol está No aquí soy anónima. identificada. Sí. Sí. No, yo sé, Eh, pero aquí sí es que se me hace raro. Bueno, yo creo porque que a este espectador anónimo, por favor, que nos escriba en el chat. ¿De sí, dónde nos escribe? ¿Quién es y de dónde nos escribe? sí, hace Gracias. dos preguntas. Hay dos preguntas que no sé si son del mismo anónimo o son diferentes, pero bueno. Entonces, voy a comenzar con las de Marisol. Lo que yo tengo entendido, Marisol, en esto es una pregunta que es mejor validarla y confirmarla, validarla, valga la redundancia, porque es sobre validación, eh, con Marta Ospina, pero tú me estás preguntando por la necesidad de validar las pruebas PCR, ¿correcto? Sí, Andrés, lo que pasa es que inicialmente nos dijeron que tocaba validar las PCR, pero cuando fuimos al instituto nos dicen que solo validan las pruebas que sean para procesos de compra del gobierno. Y habrá unas que sí, otras que no, y cómo saber cuáles para que apliquen a los procesos de Ah, compra ya te de entiendo la pregunta, listo. OMI. Es muy claro. El INS solo va a validar pruebas que vaya a comprar el ministerio o que vaya a comprar la gerencia COVID. ¿Por qué? Pues porque lo que el instituto parte de la base es que si un particular, una EPS o algún laboratorio va a comprar pruebas PCR, pues ellos seguirán sus protocolos y es su propia plata y ellos responderán por la calidad de la compra. Pero cuando es compra que involucra recursos públicos, sí es necesario la validación de parte del INS para garantizar la idoneidad de lo que estamos comprando. Y es más como, lo digo con mucha franqueza, para salvaguardarnos ante la actividad de los organismos de control. Que el día de mañana, si se compra una prueba que resultó ser de mala calidad y los organismos de control van a indagar o van a preguntar por qué resolvimos comprar esa prueba, entonces es más por ese sentido. Distinto lo que ocurre con las pruebas rápidas o pruebas serológicas de anticuerpos, que si ha habido un proceso de validación no solo para compra, sino también para ver la idoneidad de esas pruebas. Y de hecho hay unos lineamientos bien importantes. El Ministerio de Salud hoy nos anunció, aquí les doy la alerta temprana, el Ministerio de Salud va a sacar una resolución, digamos, definiendo que esas pruebas serológicas rápidas, esas pruebas de cassette, sean solamente bajo fórmula médica y solamente con interpretación médica. Hay un muy mal uso en todo el país actualmente de esas pruebas rápidas, entonces se va a proceder a cambiar su uso a uso únicamente por fórmula médica porque la interpretación está siendo tergiversada y mal utilizada. Hemos visto de manera sistemática, por ejemplo, en algunas ciudades de la costa Caribe, las personas que dan positivo por PCR van a la droguería, se compran una prueba rápida y cuando da negativa utilizan eso como argumento para decir que la prueba PCR fue mal hecha y que los están engañando y que eso es parte de lo que llaman, que esto dan ganas de llorar. Uno no sabe si reírse o llorar, pero lo que llaman el cartel COVID, y es que supuestamente las EPS tienen montados un negocio de que les pagan una plata por cada persona positiva y toda clase de locuras que circulan en las redes sociales. Entonces, digamos que hay muy mal uso y poca comprensión de la utilidad y de cómo se deben utilizar las pruebas de anticuerpos, las pruebas rápidas. Entonces, creemos que es mucho mejor y el Ministerio de Salud cree que es mucho mejor dar un paso a que esas pruebas sean únicamente bajo fórmula médica. Eso por un lado. Por otro lado, sí es importante decir que para la estrategia PRAS, y aquí aprovecho y respondo la pregunta que ahí está en el chat, la estrategia PRAS se basa en pruebas PCR y eventualmente se podrá ampliar a pruebas de antígenos, pero estamos hablando de pruebas diagnósticas. Bajo ningún punto de vista se utilizará o se pretende utilizar pruebas de anticuerpos en la estrategia PRAS. Esto por dos razones fundamentales. La primera es porque digamos, las pruebas en Colombia, todas las marcas que han sido analizadas y validadas con validación secundaria por parte del INS y la red de laboratorios de las pruebas de anticuerpos, han mostrado muy baja sensibilidad en personas asintomáticas. No sirven en personas asintomáticas. Y precisamente de lo que se trata PRAS es de identificar rápidamente personas pre y asintomáticas.
En segundo lugar, porque también esa misma validación secundaria de todas las pruebas que hemos hecho de pruebas de anticuerpos nos indica que solo son sensibles después de 11 días de síntomas. Luego no nos sirven para una estrategia de detección temprana del COVID-19. Por eso se basa únicamente o se va a basar únicamente en pruebas diagnósticas que son eventualmente pruebas PCR, o sea, que son actualmente pruebas PCR y eventualmente pruebas de antígenos. Entonces, con eso ya doy por respondida una de las preguntas que me habían hecho en el chat. Frente al tema de Rubo, Marisol, déjame yo lo valido, la inquietud que tienes con el Ministerio de Comercio y con el INVIMA para darte una respuesta un poco más detallada. ¿Te parece bien? Bueno, y aprovecho para decirte, Marisol, que estoy de acuerdo contigo en la rapidez del avance de las nuevas tecnologías. Entonces, sí nos toca estar pendientes de eso, pero nosotros como gerencia COVID tenemos que ceñirnos a lo que nos indiquen en ese sentido el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, digamos. Son ellos los encargados de validar cualquier tipo de nueva tecnología y de ver cómo se puede aplicar tanto en PRAS como en cualquier otro uso de estrategia de lucha contra la pandemia aquí en Colombia. Pues no sé, Carlos, Perfecto. si eso esté ya completo, podemos empezar a evacuar las preguntas antes de que se nos empiecen a acumular más, porque ya van Muchas 14. gracias. Sí, ya vamos en 14. Perfecto, listo. Arranco Entonces, en el orden que las veo aquí. Me sí, imagino. dale. Perfecto. Bueno, entonces, el doctor Brunel pregunta, ¿cómo se asegurará la seguridad y privacidad de los datos? Esto es bien importante. Todos los datos que recoja el sistema PRAS serán ingresados a Civigila, o sea, tendrá los mismos criterios de uso de la información de los datos de Civigila. Es información que será utilizada única y exclusivamente para efectos de salud pública y ningún otro ministerio ni ninguna otra entidad tendrá acceso a la información, excepto cuando se trate de un beneficiario digamos, de los beneficios económicos de PRAS, y entonces su nombre será dado a el Departamento de Prosperidad Social para que reciba el respectivo desembolso, pero sin ningún tipo de información, digamos, clínica o médica, respetando la privacidad de su historia clínica, con los mismos criterios de privacidad que se maneja actualmente toda la base de datos de Civigila de los casos positivos. Bueno, creo que esa ya quedó respondida. Seguimos. Ana Grace Herrera pregunta, buenos días, ¿cómo pueden hacer las unidades renales que están contratadas con las EPS para recibir información de pacientes positivos o contacto estrecho, ya que los pacientes no están informando y no tenemos acceso a Civigila? Las EPS nos envían la base de datos, o estas IPS ambulatorias de hemodiálisis podrán tener acceso a través de qué. Bueno, eso es bien importante. Eso tiene que ver, creo que ya parcialmente lo respondí, pero tomo nota de esta pregunta para asegurarme y confirmar con el Ministerio de Salud. Pero lo que yo entiendo y lo mejor que puedo aclarar por ahora es que el call center, cuando hable con las personas y los identifique como positivo, perdón, cuando los identifique como contacto estrecho, va a remitir esta información, va a definir cuál es la EPS de esta persona y le va a transmitir esa información a la EPS. Luego la EPS tiene la obligación de hacer seguimiento e identificar que una persona que ha sido reportada como contacto estrecho tiene alguna comorbilidad grave, y por supuesto esto incluiría aquellas personas que tengan, digamos, que hagan parte de las unidades renales. Las EPS tienen esta información. No sé si eso quede claro, Carlos, o se requiera más información. No, yo diría que es más, este es un grupo, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado también en una de nuestras reuniones? Estábamos tratando de hacer un tema especial frente a la prestación de servicios para los pacientes que están en hemodiálisis. Pero no, yo creo que pues a partir de cómo han venido creciendo los casos, hoy lo importante es que se entere la EPS y la EPS nos transmita precisamente esa información a las entidades de hemodiálisis. No, yo creo que ahí está. Listo. Bueno, el doctor Brunel tiene otra pregunta. Nos cuenta cómo en Caracol personas llegaron a la toma de muestra en puesto de atención de la alcaldía de Bogotá porque tenían 10 días de espera de esta toma de muestra de parte de la EPS.
el call center tendría también el rol de seguimiento sobre acción de las EPS. Yo diría que parcialmente sí. Aquí no se trata de montar un sistema de monitoreo de las EPS aparte, porque eso es una actividad que está arreglada en la ley y que le corresponde a la Superintendencia de Salud, pero yo sí creo que es importante que el call center nos dé alertas sobre y le haga seguimiento a los casos. Digamos, el call center va a llamar a cada uno de estos contactos y a cada una de estas personas que se le ordene toma de muestra para ir validando cómo está avanzando y podrá reportarle a la propia EPS cuando detecte que hay algún caso de demora. Como les digo, esto hoy en la conversación en el Comité Estratégico de Salud vimos cómo el tema se trató y vimos cómo hay que analizar con mucho cuidado a ver dónde está la problemática, porque lo que nos dicen los laboratorios es que en algunas ocasiones las EPS se ven obligadas a contratar diferentes empresas, una para hacer la toma de la muestra, otra para el transporte y aparte otra para el laboratorio, porque el laboratorio no puede hacer todos los pasos. Y en algunas ocasiones, en alguno de estos eslabones de la cadena, la muestra se queda atascada varios días. Entonces, eso es lo que yo creo que cada EPS tiene que mirar, su cadena logística de cada toma de muestra, desde que se ordena hasta que se reporta. Pero yo creo que el call center puede ayudar y le puede generar a las propias EPS una alerta de lo que está pasando con algún caso en particular. Eso le puede ser, este call center puede ser una herramienta útil, no tanto, repito, de supervisión, sino más de apoyo y de generación de alertas para las EPS. Andrés, y no sé si de pronto aquí sea apropiado y como complementar, esta mañana también se mencionó en el comité la modificación que va a tener Coronap. Entonces yo creo que esa es una de las herramientas precisamente que va a ayudar a hacer este seguimiento. Correcto, y eso es lo que vamos a definir hoy, o sea, va a definir entre hoy y mañana en unas reuniones de carácter técnico, que no les puedo decir ahorita de antemano, pero el ministro está muy pendiente de saber cómo va a quedar eso y cómo va a interactuar el call center con Coronap Plus y con, mejor dicho, toda esa definición de bases de datos se las informaremos tan pronto tengamos esa claridad y eso se va a consignar en una resolución del Ministerio de Salud, una resolución PRAS, por así decirlo. Bueno, Hugo Galindo nos dice, ¿qué estrategia se implementará con personas que tengan enfermedades de base como diabetes, EPOC y otras y son personas negativas? ¿Se recomendará algún tipo de aislamiento? Yo creo que esta es una pregunta que va más allá de PRAS, entonces no me atrevo a responderla, Hugo, pero voy a tratar de averiguar la respuesta, y a través de Carlos hacértela llegar más adelante, pero yo creo que eso tiene que ver ya con el manejo del aislamiento selectivo, no a través de PRAS, sino con base en comorbilidades, que me parece una pregunta muy relevante. Pero entonces dejo pendiente la respuesta porque no tengo la información suficiente para responderla. Bueno, voy a seguir con la de María Fernanda mientras definimos un poquito y aclaramos quién es la persona anónima que pregunta. María Fernanda Valencia, buenas tardes. ¿Qué tipo de pruebas se harían? ¿A dónde llegarían los resultados? En el caso, ¿quién va a hacer la toma? ¿Qué tanto tiempo entre el reporte y la toma? ¿Quién llena la ficha epidemiológica? Entonces, esto creo que ya lo respondí parcialmente. O sea, estamos hablando de pruebas PCR y eventualmente pruebas de antígenos, que para efecto de la toma de muestras es exactamente lo mismo. La toma de la muestra la hace dependiendo. Si es una persona que tiene, digamos que la toma de muestra la ordena la EPS, entonces la IPS o la entidad que la EPS tenga contratada para hacer la toma de la muestra, pues la va a hacer. El tiempo entre el reporte y la toma es lo que tenemos que acelerar al máximo y la ficha epidemiológica, por supuesto, que la tiene que llenar tanto la EPS como el laboratorio, es decir, quienes están encargados. Cuando se trate de búsqueda activa, a través de las secretarías de salud, que por ejemplo van a estar a cargo de la búsqueda activa, pues eso lo hará el personal de la respectiva Secretaría de Salud. Bueno, el doctor Brunel ahora pregunta cuáles estrategias van a implementar para aumentar el número de pruebas PCR y resolver cuellos de botellas en la extracción de ácidos nucleicos. Aquí hay varias cosas que estamos mirando, doctor Brunel. Una es la posibilidad de automatizar todos los laboratorios de la red de salud pública que no estén automatizados. En este momento tenemos más o menos 90 laboratorios en la red de salud pública y adjuntos. De ellos, más o menos 50 no cuentan con extracción automatizada de ácidos nucleicos. Entonces, una opción es hacer unas inversiones en robots para automatizar la operación de esos laboratorios. Pero hay otra muy importante y es, digamos, de 33 laboratorios de salud pública que deberían estar operando, solamente 10 tienen
capacidad de hacer pruebas PCR. Entonces, lo que estamos analizando es la posibilidad que los otros 23 que no tienen esa capacidad comiencen a hacer pruebas de antígenos que no requieren extracción de ácidos nucleicos y que también son pruebas diagnósticas y que no son un sustituto perfecto de la PCR, pero son un sustituto muy cercano de la PCR. Entonces, eso serviría también. La otra parte de la estrategia, doctor Brunel, es la adopción de laboratorios móviles, 2 o 3 laboratorios móviles en containers, en tipo container, para llevar a los puntos críticos de la geografía y que ese container incluya el robot de extracción para poder hacer, digamos, para poder resolver los cuellos de botella regionales que se vayan presentando en diferentes momentos de aquí a terminar el año. David Andrade Fonseca pregunta, ¿cómo aplica la estrategia específicamente para el personal de la salud? ¿Alguna condición especial según si son sintomáticos o no? Digamos que la estrategia PRAS obviamente incluye de manera muy importante al personal de la salud y de lo que se trata ahí obviamente es de, digamos, el personal de la salud está incluido en el grupo de personas de alto riesgo. De hecho, están como primer grupo de alto riesgo, seguidos por la fuerza pública y por otros miembros de ciertos conglomerados que generan mayor riesgo. Para ellos está específicamente priorizado la toma de muestras de PCR y obviamente según si han sido contacto estrecho de algún paciente con COVID. Entonces, obviamente cuando un paciente con COVID se confirma y especialmente cuando es una persona fallecida, porque como ustedes saben, las personas fallecidas tienen mayor probabilidad de haber sido muy altamente contagiosas, se debe hacer el cerco epidemiológico con el personal de la salud, haciéndole prueba PCR inmediatamente a todo el personal de la salud que haya tenido contacto con ese paciente que da positivo o con mayor razón si esa persona falleció. Sigo con Wilmer Pérez. Las empresas que estén regresando a laborar no tienen claro qué tipo de test hacer a sus empleados. Pruebas rápidas de anticuerpos, pruebas de anticuerpos automatizables o test PCR. Bueno, Wilmer, nosotros estamos haciendo un protocolo, estamos sacando un lineamiento para las empresas en el contexto de PRAS, un manual, mejor llamémoslo un manual de PRAS para las empresas. Y para mí es claro que ellos, las pruebas que tienen que hacer a sus empleados es pruebas PCR. Las pruebas de anticuerpos no tienen mayor sentido en este contexto porque no sirven para personas asintomáticas y no sirven sino para personas con 11 días de síntomas. Entonces, si una persona tiene 11 días de síntomas, ya la prueba es lo de menos, ya la persona debió estar aislada hace rato. Entonces, la respuesta muy clara es que deben hacer pruebas de anticuerpo, discúlpenme, pruebas PCR o, en su defecto, tan pronto se aprueben y se hagan disponibles, pruebas de antígenos. Andrés me pregunta si las pruebas serológicas automatizadas también necesitarán fórmula médica. Esa respuesta no la tengo, pero también me comprometo a conseguir la información y transmitirla a través de Carlos más adelante. Álvaro Hernández, buenas tardes. ¿Tienen alguna diferenciación entre la prueba rápida y las pruebas serológicas de anticuerpos? Su aplicación y uso son muy distintas. Pues, digamos, las pruebas serológicas de anticuerpos de laboratorio tienen mayor confiabilidad. El Instituto Nacional de Salud está trabajando en una prueba serológica in-house que tenemos mucha fe va a ser muy efectiva. La prueba rápida, pues también es serológica porque también tiene una toma de muestra, tiene una toma a través de sangre, pero son a través de cassette y su validez ha sido, su validación ha sido bastante, digamos, ha limitado bastante su uso a los criterios que ya mencioné, que es el tema de las personas sintomáticas después de 11 días de síntomas. Carol Rojas de Abbott, gracias por la información. En la Estrategia Nacional de Testeo planean validar pruebas rápidas de antígeno COVID-19 y de acuerdo a los resultados contemplar su uso en escenarios donde la prueba molecular no esté disponible. Sí, Carol, claramente sí. Nos interesa validar pruebas de antígeno de COVID-19 y de hecho ya se han validado algunas y en la medida en que su validación de una alta correlación con la PCR se podrá utilizar donde la prueba molecular no esté disponible. De hecho, ese va a ser el principal criterio y es llevarlo, como les mencionaba anteriormente, a las zonas
donde no haya disponibilidad de laboratorios de procesamiento molecular. Álvaro Hernández, ¿has pensado en hacer mezcla para optimización de recursos, pruebas PCR y serológicas no rápidas? Pues, digamos, como lo mencioné anteriormente, se ha pensado y se ha analizado, pero por ahora las pruebas serológicas no rápidas están en proceso de validación en el instituto y tan pronto salga el resultado habría que ver, pero por lo general toda prueba serológica es de detección tardía, digámoslo así, después de varios días de síntomas, entonces no servirían para una estrategia tipo PRAS, sino más para estudios de seroprevalencia, que es lo que se está pensando hasta el momento, pero pues esperaría a que salga el resultado de la validación por parte del INS. Mauricio Sarmiento, de Eurociencia, nos pregunta cuál fue el resultado de la prueba piloto de PRAS en Quibdó, Palmira y Cartagena, si allí inició y cuándo se define la herramienta en Bogotá y el resto del país. ¿Cuándo se iniciaría el proceso para las pruebas rápidas de detección de antígenos? Mil gracias. Bueno, Mauricio, los pilotos de Quibdó, Palmira y Cartagena todavía están andando, digamos, y van a continuar. Digamos, ya cuando se implemente PRAS en el resto del país, pues ya Quibdó, Palmira y Cartagena no serán más pilotos, sino que ya simplemente serán parte de la implementación general. Los resultados han sido positivos. Hemos visto en Cartagena una disminución del RT significativa, que ha sido producto no necesariamente y exclusivamente de PRAS, pero sí de todo el trabajo conjunto del DADIS con las EPS allá en Cartagena y de lo que estamos trabajando también con PRAS, obviamente. Yo he recibido reportes bastante positivos en ese sentido. También tenemos resultados muy positivos de Palmira frente al trabajo de la alcaldía ya con su equipo de COVID y de la Secretaría de Salud y también de parte de las EPS. Allá hemos tenido una buena experiencia en rastreo, pero tenemos problemas en Palmira con la oportunidad en el procesamiento de las pruebas, como ya lo mencioné en términos generales. En Quibdó la cosa ha sido mucho más difícil, allá la capacidad institucional es mucho más reducida y también tenemos problemas tanto de la toma de muestras, pero sobre todo con el procesamiento administrativo de las muestras y en realidad el aislamiento en Quibdó no ha funcionado muy bien. Los reportes que tenemos es de muy bajo cumplimiento del aislamiento, tanto en Quibdó como en Cartagena, pero pues digamos que todavía estamos en proceso de evaluar. Nosotros estamos iniciando ya conversaciones para implementar rápidamente un piloto en Bogotá, en la localidad de Bosa, dada su vecindad con Soacha, y también vamos a tratar de hacer una coordinación con la alcaldía de Soacha para que el piloto sea conjuntamente con Soacha y con Bosa, y eventualmente pues llevar al resto del país. También ya iniciamos implementación de PRAS en otras ciudades como Montería, Pasto. También hemos tenido conversaciones ya con la gobernación de Sucre y en realidad lo que estamos esperando es que para comienzos de agosto ya estemos operando en la mayor parte de las ciudades y departamentos de Colombia. Liliana Andrea Rendón nos pregunta cuándo comienza a funcionar el call center y qué canal tienen las EPS para acceder al mismo. Nosotros esperamos que el call center esté funcionando a comienzos de agosto y básicamente vamos a coordinar con las EPS todos los medios de conexión entre la información que el call center recolecte y las EPS. Eso es lo que les mencionaba anteriormente y muy pronto les tenemos ya, tan pronto definamos los criterios técnicos con el Ministerio de Salud y con el INS, haremos la reunión con las EPS para darles más detalles a través de las 3 agremiaciones. Bueno, Germán Martínez, ¿el gobierno va a unificar la solicitud de información de las diferentes entidades? Pues preguntan casi lo mismo en formatos diferentes, lo cual no es ágil y por el contrario hace lento los procesos y encarece el servicio. Esta estrategia demanda ser ágil y todos los actores debemos ser conscientes en lograrlo. Sí, nosotros estamos, parte de PRAS es optimizar todos los procesos de recolección de información para evitar preguntar lo mismo más de una vez. Eso es parte de las metas estratégicas de PRAS y esperamos, Germán, tener en eso avances importantes tan pronto se unifiquen todos estos criterios de acceso, de toma y de almacenamiento de la información para evitar demoras y evitar ineficiencias en el sistema. Piedad del Carmen Campo me pregunta, para el personal de la salud que está en contratación por OPS, ¿se va a implementar otro tipo de contratación? Ya que actualmente el Hospital Simón Bolívar, donde laboro, lo van a dejar solo para pacientes con COVID, ya que el riesgo es por la entrega de cadáveres COVID. Esta es otra de las preguntas que yo no tendría la respuesta, pero también me comprometo a buscar la información pertinente, Piedad, y hacértela llegar a través de Carlos.
Carmenza Buitrago nos pregunta, ¿hay EPS que no están pagando el aislamiento de positivos como incapacidad? ¿Esto es aceptable? Yo tengo entendido, a ver, la respuesta que puedo dar claramente aquí es que esto depende de la incapacidad médica. Si un médico dio la incapacidad, la EPS tiene que pagarla. Eso es lo que yo entiendo. No sé si Carlos quiera complementar, esté de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que no toda persona positiva recibe incapacidad médica, porque hay persona positiva que es completamente asintomática, entonces en estricto sentido médico no está enferma. Sí, te complemento, Andrés, y sí, esa fue una discusión. Fue una discusión grande que tuvimos allá en tu oficina, ¿recuerdas? ¿Por qué razón? Porque resulta que la EPS solamente puede pagar cuando hay una incapacidad ya demostrada, cuando hay una patología de por medio. En caso de que la EPS en este momento pague por un aislamiento, como el paciente está sano, se le viene encima la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, en fin, todos los entes de control, precisamente por lo mismo, porque ellos están en este momento facultados para pagar solamente aquello que está demostrado como incapacidad. Ya lo había mencionado Andrés, para aquellos casos de aislamiento, lo que se está buscando es una estrategia de cruce de recursos en este momento precisamente desde lo social de presidencia para ver cómo se hace ese tema de aislamiento, para ver cómo esa población que en un momento determinado sigue laborando desde sus hogares y que tiene que estar en planta, definitivamente se le garantice el recurso, pero no vía EPS y no vía ARL, porque las dos tienen que pagar previa demostración de que hay una patología de por medio, sino simplemente a través del cruce de bolsillos, del cruce de fondos que en este momento tiene a su disposición presidencia, tal como lo mencionó ahorita de entrada Andrés. Sí, Carlos, pero también hay que decir que, digamos, en ese subgrupo, digamos, no sería por ARL en caso del personal médico, creo que tú tienes razón, pero habría que ver cómo sí se puede explorar un tema de riesgo laboral, porque es que una persona que sea positiva, si no tenga síntomas o que sea un contacto estrecho, está generando un riesgo laboral para el resto de las personas. Entonces, el ministro de Trabajo está analizando cómo se puede manejar, pero sería más un tema del Ministerio de Trabajo que del Ministerio de Salud, llamémoslo, digámoslo, para hablarlo en términos muy claros. Lo que nosotros Sí, sí de acuerdo. esperamos o le vamos a pedir a las EPS es con una especie de certificado de aislamiento, o sea, una especie de certificado PRAS, es decir, que la EPS certifique que la persona ingresó a su sistema como un contacto estrecho, no como una persona enferma ni una persona susceptible de incapacidad médica, pero sí como una persona identificada en un rastreo y en un cerco epidemiológico, porque ese certificado PRAS de las EPS creo que sería muy útil o sería indispensable para el seguimiento, para el pago y el desembolso de los beneficios. Pero eso lo podemos hablar más en detalle más adelante, porque eso todavía no lo hemos acabado de definir 100%, pero de todas formas concuerdo plenamente con Carlos en que esto no sería un tema de incapacidad médica, porque finalmente hay que volver a la esencia la esencia de lo que es la definición de enfermedad y es tener síntomas. Digamos, una persona que no tiene ningún tipo de síntomas, difícilmente podemos decir que está enferma o que está incapacitada. Bueno, entonces voy a continuar con Carmenza Buitrago. Hay demoras hasta de 10 días para toma de pruebas. Esto dificulta mucho el aislamiento de contactos cercanos en tiempos esperados. ¿Cómo actuar en los casos donde se presentan estas demoras? Pues Carmenza, esa es la esencia del problema, esa es la esencia del problema que estamos teniendo. Hemos visto algunos casos donde ha habido un colapso temporal en algunas EPS, digamos, han tenido colapso del sistema para la toma de muestras. Obviamente, nosotros también tenemos que entender que no se requiere, a ver, voy a decir algo y espero que no me malinterpreten. Nosotros en el mundo entero se ha generado casi que una obsesión con el tema de las muestras y una persona, hoy en día, una persona que tenga síntomas de infección respiratoria aguda grave, lo que se denomina IRAG, esa persona se debe considerar como caso sospechoso, se debe presumir que tiene COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa persona debe aislarse y se va a iniciar el rastreo de contactos. Entonces, las demoras en las pruebas son terribles y hay que luchar contra ellas, pero no deberían ser una razón para no hacer PRAS. Lo que se esperaría más bien es que la prueba se tome
y en caso de que dé negativa, para descartar el caso sospechoso y liberar, por así decirlo, a los contactos preventivamente aislados, pero no para iniciar acciones de aislamiento. Las acciones de aislamiento deben iniciar con la persona que tiene síntomas de infección respiratoria aguda grave, y el rastreo de contactos por parte de nuestro call center va a iniciar con los casos sospechosos dados como tales por síntomas de IRAC y no esperar al procesamiento de la prueba. Pero claro, Carmenza, que tienes toda la razón y no debe ser motivo lo que estoy diciendo para que no actuemos para resolver estos cuellos de botella que hay que mejorar, y que en esto necesitamos la acción conjunta tanto de Secretarías de Salud como de las EPS. Bueno, Hugo me pregunta si hay alguna relación entre PRAS y el programa Covida liderado por la Universidad de los Andes. Yo diría que indirectamente sí, porque nosotros estamos trabajando muy coordinadamente con las Secretarías de Salud, y yo tengo entendido que el programa Covida es una acción liderada por la Universidad de los Andes de la mano y en llave con la Secretaría de Salud de Bogotá. Lo que pasa es que el programa Covida, si entiendo bien y si se refiere, Hugo, a la toma de muestras de población de alto riesgo gratuitas, es un programa que busca identificar y optimizarle la ubicación y hallazgo de positivos, que obviamente es un parte importantísimo de PRAS y es una parte de la P de PRAS, por así decirlo, que son las pruebas. Adriana García me pregunta, ¿con la estrategia de rastreo activo aumentará el número de pruebas de diagnóstico a realizar? ¿Se ha estimado cuánto podría llegar a ser este incremento? ¿Se ha definido alguna meta de procesamiento? No sé si es Adriana de ANNAR, pero si es Adriana de ANNAR, pues aprovecho para saludarla y agradecerle por toda la ayuda que hemos recibido. Adriana, nosotros sí prevemos que PRAS aumente el número de pruebas a realizar. Entonces, por un lado, lo que se ha previsto por parte del Ministerio de Salud es que se va a descartar hacer pruebas segunda, tercera o cuarta prueba para las personas que han dado positivo, y lo que se busca ahora es dar de alta por síntomas y por manejo clínico y no por prueba PCR. Primero que todo, para liberar toda la capacidad de pruebas PCR únicamente al diagnóstico inicial y no para dar de alta. Eso por un lado. Por otro lado, se está trabajando, como te mencionaba al principio, en incrementar también la capacidad de pruebas con las pruebas de antígeno para complementar la estrategia PRAS, pero también se requiere aumentar el número de pruebas PCR que se puedan hacer. Y ahí hay varias estrategias. Yo creo que nosotros podríamos pensar en estar llegando a... Esto es un poco especulación mía, no quiero responsabilizar con lo que voy a decir ni al INS ni a nadie, es un estimativo mío personal, pero yo creo que podríamos llegar, Adriana, a un número muy cercano a 30.000 pruebas PCR diarias y a un número significativo importante también de pruebas de antígeno diarias. Bueno, Ángela Zamudio me pregunta, ¿cómo se determina qué contacto asintomático de un paciente positivo se le haga o no una prueba para determinar si es portador o posible transmisor? Bueno, Ángela, lo que se ha determinado con el INS en los lineamientos de PRAS es que se le hará prueba a personas que sean contacto estrecho, es decir, por un lado convivientes de un positivo y por otro lado un contacto cercano que se definiría como una persona con quien el positivo confirmado tuvo, o sospechoso, perdón, tuvo una conversación de más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia sin tapabocas. En ese caso sería necesario pensar en hacer la prueba. O más aún, si tuviera síntomas, pero tú me estás preguntando por personas asintomáticas. Bueno, Ana Grace Herrera, en caso de que el personal que manipula un cadáver positivo altamente sospechoso, ¿quién debe asumir la PCR, la ARL o la EPS? Yo ahí no soy experto, yo creo que Carlos puede responder mejor que yo, pero con lo que yo he estudiado y lo que yo he visto, yo creo que debería ser la ARL. No sé si Carlos quiera complementar. Y yo me iría también por lo que acabas de decir, el hecho de que tengamos ya un personaje que por su trabajo tiene que estar en contacto con cadáver o tiene que estar en contacto con población que está contaminada, ahí definitivamente la ARL es la que empieza a tener un papel principal dentro del ejercicio de quién asumir la PCR. De acuerdo.
Bueno, Ángela Zamudio pregunta, si el paciente presenta los síntomas en la empresa, ¿quién reporta a las EPS? ¿Cómo es el manejo con los empleados, ya que serían parte de los 40 contactos? ¿Quién determina los protocolos de desinfección de las empresas? Bueno, como te decía Ángela, vamos a sacar un manual para empresas. Obviamente, la empresa debe convertirse, creo yo, esto no es un tema tanto legal ni jurídico, sino más un tema como de responsabilidad social empresarial, lo llamaría yo. Debe generar unos ambientes en los cuales se le facilite al trabajador tanto reportar los síntomas, apoyarlo en el manejo de la EPS. Obviamente el trabajador tiene que contactar a su EPS, pero la empresa puede ayudar con labores de capacitación a través de las oficinas de talento humano, de salud ocupacional, facilitar la operación de PRAS y obviamente facilitando la información de contacto cuando se haga el cerco epidemiológico, porque en muchos casos el call center va a terminar llamando a la empresa para indagar la información de un posible contagio en esa empresa, obviamente sin develar el nombre del trabajador porque se debe respetar la privacidad, pero sí dando, digamos, ese tipo de apoyo. Y los protocolos de desinfección, según yo tengo entendido, los debe acordar la empresa con la respectiva Secretaría de Salud según la actividad que desarrolle esa respectiva empresa. El doctor Brunel hace otra pregunta. Las pruebas de antígeno tienen un límite de detección 10.000 veces peor que las PCR y detectan apenas de 10 a 30% de los casos que detectan la PCR según el momento de toma de muestra. Aparte de las zonas alejadas que no tienen otra opción, no sería un desgaste de recursos tener que hacer una PCR más un antígeno en 90 a 70% de los casos. Doctor Brunel, esa información no coincide con la que nos ha dado hoy el Ministerio de Salud y el INS, pero es un tema que tendría que validar usted con ellos, porque nos están diciendo que no se haría una repetición. La prueba de antígeno, la que se ha logrado validar aquí en Colombia, no sería necesario hacer la prueba de confirmación de PCR, se considera una prueba diagnóstica con suficiente confiabilidad para eso. Bueno, Catherine Rojas, ¿han considerado implementar la estrategia en poblaciones vulnerables como pacientes con enfermedades crónicas hospitalizados independientemente de que estén sintomáticos o no? Sí, claro, eso tiene que ver con todo el tema de búsqueda activa que hace parte, no específicamente de PRAS, pero PRAS complementa toda la estrategia de búsqueda activa de personas y de población vulnerable. Bueno, Rafael López nos pregunta, ¿cuándo están planeando empezar a implementar pruebas de antígeno? Tengo entendido que ya están terminando la validación entre hoy y mañana y en ese orden de ideas entiendo que sería muy pronto pues lo que se demore el proceso de adquisición de las pruebas de antígeno. Andrés, y si quieres complementamos algo que anunció esta mañana también el ministro en la reunión. Por favor. Ya está en proceso está en elaboración el nuevo lineamiento con respecto a pruebas. Y ese nuevo lineamiento va a incluir precisamente estas pruebas de antígeno. Entonces se va a especificar claramente en qué momento se recurre a PCR y en qué momento se podría recurrir a la prueba de antígeno, más aún teniendo en cuenta aquellas regiones del país donde ya ha sido catalogada como región no COVID, ¿no? Correcto, exactamente. Bueno, Carlos de la Hoz nos pregunta, bueno, nos felicita por el número de pruebas diarias. Yo recibo de muy buen ánimo esa felicitación. Ese es un mérito fundamentalmente del Instituto Nacional de Salud, de la red de laboratorios de salud pública y sus adjuntos, de las EPS, por supuesto. En algo un poquito también hemos contribuido desde la gerencia con la adquisición de algunos reactivos, cosa en la cual la Cámara, de las cámaras de medicina de la ANDI también nos ayudaron muchísimo. Entonces creo que esto es un logro conjunto de gobierno nacional, gobiernos locales y sector privado, pero recibo de muy buen ánimo la felicitación y creo que para Colombia es un triunfo gigantesco y muy pocas personas, muy pocas soñaron hace 4 meses que Colombia pudiera llegar en tan corto tiempo a procesar 25.000 pruebas PCR diarias. Sobre si vamos a repetir la estrategia de compra desde un ente central, es posible, eso no se ha descartado, estamos mirando la necesidad y qué es lo más útil y lo más urgente en este momento. Si es la compra de las pruebas de antígeno
o si, o si se hace necesario un reabastecimiento de reactivos a las diferentes secretarías. Ya tenemos solicitudes de algunas, como la Secretaría de Salud del Atlántico y de Bogotá también, de hacer compras centralizadas. Entonces es un tema que claramente estamos contemplando, Carlos. Bueno, una vez las pruebas serológicas, pregunta Andrés Gómez, las pruebas serológicas automatizadas sean validadas por el INS, serán incluidas en la estrategia PRAS. Creo que esto ya lo respondí, pero voy a reiterar. Yo creo que no, hasta donde yo entiendo, Andrés, porque no son útiles para detección temprana de personas presintomáticas. Entonces se utilizarían, según yo le he entendido a la doctora Marcela Mercado, del Instituto Nacional de Salud, y a la doctora Marta Ospina, serían incluidas en una estrategia de estudios de cero prevalencia que comenzarían en Leticia, y muy probablemente la siguiente ciudad donde se aplique estudios de cero prevalencia sería en Barranquilla. Bueno, la doctora Clara Galvis nos pregunta: buenas tardes, ¿cómo interpretar una relación a contagio, la tercera y cuarta prueba PCR positiva? Yo no soy experto en esto, Clara, yo no soy virólogo ni soy experto en estos temas, pero lo que yo he entendido es que en algunas personas quedan rezagos del virus que no digamos, serían más como un rezago, una basura viral que queda de la persona y que pueden dar una PCR positiva. Ustedes saben que por la metodología misma de la PCR amplifica el material genético, y por eso es que yo creo que el ministerio, en la nueva reglamentación, en el nuevo lineamiento de pruebas que mencionaba Carlos, va a determinar eliminar esta segunda, tercera y cuarta muestra de PCR para diagnóstico y para dar de alta, y se van a basar más en síntomas. El doctor Brunel: se considera un cambio de la definición de caso sospechoso. Desde el 12 de mayo estamos con una definición que no incluye pérdida de olfato, radiografía de tórax alterada, diarrea, y a estos pacientes no les hacen pruebas. Eso me parece una pregunta muy relevante, doctor Brunel, pero yo se la voy a remitir al Ministerio de Salud. Yo sé que usted la ha hecho incluso por redes sociales y me parece una pregunta muy relevante, pero no me siento capaz de contestarla, pero sí me comprometo con usted a transmitirla al Ministerio de Salud y ver si se puede incluir esto en el tema de el nuevo lineamiento de pruebas. El doctor Fabio Agiaco: todos los reportes en Estados Unidos respecto a pruebas de antígeno tuvieron problemas de alto número de falsos negativos debido a la escasa cantidad de partículas virales en una muestra de hisopado. Por ello, en PCR hay amplificación y así lograr la sensibilidad apropiada. Esto es imposible en pruebas de antígeno. Pues, como le digo, doctor Fabio, esa discusión no la puedo dar yo, pero me ciño a lo que diga el Instituto Nacional de Salud en la validación que están haciendo. El doctor Héctor Palmet: para pacientes en terapia de reemplazo renal tipo hemodiálisis que son dados de alta y COVID-19 positivos, la segunda o tercera prueba para confirmar la resolución de la enfermedad también se dejaría de hacer. Estas soportan medios de transporte que garantizan el aislamiento, pero no se sabría el momento exacto en que ya se puedan retirar si no se hacen. Yo creo, doctor Palmet, que esto podría ser una excepción. No creo que sea una regla absolutamente férrea que no se pueda hacer nunca. Yo creo que en el manejo clínico puede haber excepciones. Pero habría que plantearle también esta pregunta al Ministerio de Salud, pero yo creo que serían excepciones a la regla, porque siempre en el lineamiento de pruebas se incluye una excepción para ordenar prueba y es a criterio médico. Entonces, cuando un médico tratante lo considere, yo creo que se pueda hacer una excepción. El doctor Juan Carlos Forero plantea una pregunta, pero lo que me sale solamente es su nombre. No sé si tenga alguna pregunta, Juan Carlos Forero. De pronto, si quieres, Andrés, ya terminamos este módulo. Mira, entonces, sé que han venido, algunas ya las pasaron al módulo de preguntas y respuestas, pero yo sí te querría decir, aquí mientras voy leyendo las que tenemos por el chat. Por ejemplo, esta de Ángela dice: ¿cómo sería el reporte en caso de que el paciente presente los síntomas en el sitio de trabajo? ¿Quién reporta? ¿El empleador? ¿Cómo es el manejo con los empleados? ¿El número de contactos sería los mismos 40? No, a ver, quiero aclararle una cosa a Ana Grace. Primero, los números de contactos, uno habla de promedios.
Cada caso es diferente. Una persona puede tener 200 o 300 contactos. Hemos tenido casos de rastreo de contactos, no en el marco de PRAS, porque no había comenzado como tal PRAS, pero rastreo de contactos hechos por el Instituto Nacional de Salud. Y cuando se trata, por ejemplo, de un guardián del INPEC, pues el rastreo de contactos pueden ser 200 o 300 personas. Y hay muchos que los únicos contactos que tiene son sus convivientes. Entonces son 2 o 3. Entonces estamos hablando primero que todo de promedios, no es una cifra fija que uno deba llenar. Depende de cada caso, pero hablamos de promedios para calcular la capacidad requerida en el call center. Lo segundo es que, repito, las empresas pueden ayudar mucho, pero podrían ayudar mucho y deben ayudar mucho, y para eso vamos a sacar este manual corporativo o este manual de empresas PRAS de la mano con el Ministerio de Salud y el INS. Perfecto. Jorge Iván, estamos teniendo muchas solicitudes de pruebas para dar de alta a pacientes quienes su empleador no lo recibe en el trabajo sin dicho resultado. Habrá que hacer mucha educación a los empleadores para que se elimine este requisito, porque sin eso tendremos que hacer la segunda y demás pruebas hasta tener un resultado negativo. Completamente de acuerdo. Hay que hacer mucha educación y yo creo que cuando se saque el nuevo documento del ministerio, el nuevo lineamiento para pruebas, eso será fundamental. Utilizarlo y hacer la capacitación, y lo haremos, nos comprometemos a hacerlo. En eso nos puede ayudar la ANDI, vamos a hablar con los diferentes gremios, los medios de comunicación, etcétera. Y yo te complemento allí. ¿Te acuerdas que en una de las reuniones habíamos hablado, y creo que responde también a la pregunta que hiciste de entrada en el webinar? ¿Cómo podemos apoyar? Yo creo que todas las empresas hoy vienen realizando una encuesta diaria a sus trabajadores de cómo se sienten y si han tenido o no contacto con población que está en contacto con COVID. Entonces yo creo que esa puede ser una de las herramientas que nos va a servir para cruzar entre los empleadores y las EPS. En el momento que una persona me informe en esa encuesta que sí tuvo contacto o que tiene sintomatología, inmediatamente el empleador le informe a la EPS para hacerle seguimiento a ese paciente específicamente, a ese trabajador. Y de una vez, ya en el momento que le hacemos el seguimiento al trabajador, quedaría identificado su núcleo familiar. Entonces yo creo que esa podría ser una estrategia que podríamos pensar, Andrés, hasta qué punto la podríamos llevar, porque hoy tenemos cifras. Mira el seguimiento que se le está haciendo desde todas las empresas a los trabajadores. Los que están yendo presencialmente se les están tomando todos los signos, y los que están asistiendo virtualmente se les está haciendo una encuesta de cómo se encuentran frente a su estado de salud. Ese puede ser un elemento que nos podría servir para empezar esa primera fase de PRAS, de identificación de esa población con algún tipo de contacto. Perfecto, completamente de acuerdo, Carlos. Me parece muy bien. Te hago aquí otra pregunta. Diego Alejandro, sería importante fortalecer la capacidad de los laboratorios de salud pública departamentales para realizar pruebas moleculares RT-PCR, teniendo en cuenta su superioridad en cuanto a sensibilidad y exactitud diagnóstica. También pensando a futuro, ¿se prolonga el problema de salud pública nacional? Esta es de Diego Gallardo. Perdón, eso ya lo comentamos. Digamos que nosotros hemos hecho eso exactamente. Por eso pasamos de hacer 600 pruebas diarias a hacer 25.000. Por eso pasamos de un laboratorio que era el INS a tener más de 90. Ha habido un crecimiento impresionante de la capacidad de hacer pruebas PCR, pero eso está llegando a su límite. Y por eso es que ahora el Ministerio y el Instituto están contemplando la utilización de estas pruebas de antígeno que tienen muy buena capacidad de complementar las pruebas PCR, sin que esto signifique que no hayamos fortalecido la capacidad de laboratorios moleculares, y que se va a seguir tratando de aumentarla en la medida de lo posible, pero eso, repito, está llegando a su límite. Perfecto, Andrés. Habías planteado unas preguntas de entrada. Entonces, a mí me gustaría abrir el micrófono para que, mediante el levantamiento de mano, podemos otorgarle la palabra a aquellos que quieran opinarnos y quieran precisamente ayudar a buscar soluciones. Mientras veo que se levantan manos, porque todavía no veo aquí nada levantado,
eh, yo creo que podríamos lanzar al agua el tema. Mira que algo de la industria se nos acercó y nos propuso hacer una distribución domiciliaria de medicamentos. Lo hablamos en su momento con mensajeros urbanos y a mensajeros urbanos le sonó la idea y dijo, yo ya tengo en este momento 7.000 personas dedicadas a este tema y podemos hacer entrega de medicamentos. Tienen otras 7.000 personas haciéndole fila que están buscando empleo con ellos. O sea, ya mensajería quedaría totalmente soportado a nivel nacional. ¿Qué tal, Andrés, si utilizamos esta estrategia? Yo sé que esto nos llevaría a hacer algún tipo de capacitación adicional y podríamos ver la forma de que con el SENA hagamos algún tipo de convenio para que mediante alguna capacitación lleguemos con estos mensajeros a tomar el tipo de muestra o para llegar a esa población que nos refleje que tiene alguna sintomatología o que tuvo algún contacto para poder hacerle seguimiento. No sé, Andrés, pensémoslo, si de pronto esta podría ser alguna estrategia con la cual podríamos empezar también una ayuda totalmente tangible hacia las EPS que en este momento que tengan esa inquietud y que tengan ese problema de poder llegar a la población. Mira que allí en el chat ya lo mencionaron. Oiga, y se me estaban demorando más de 7 días en mandarme a la persona para que me tomen la muestra. Y después me dicen, se me está demorando más de 7 días para que me den el resultado. Entonces, esta podría ser una estrategia que podríamos utilizar para ver si logramos incrementar muestras y resultados. Estoy completamente de acuerdo y me parece bien que miremos eso en detalle. Esa puede ser una opción. También ha habido, o sea, hay una cantidad de problemas que, digamos, vamos a tratar de contribuir a solucionar vía estrategia de comunicaciones de PRAS. Por ejemplo, combatir todas las falsas noticias de que la gente se contagia cuando cuando se le toma la muestra, ha habido agresiones a los equipos de toma de muestra, eso parcialmente ha ido mejorando un poco, pero todavía sigue presentándose. Pero yo hacía más referencia también pues todos los temas administrativos y sobre todo, digamos, esa complejidad que tienen las EPS, porque yo entiendo que un laboratorio, si yo soy una EPS y yo contrato un laboratorio, pues yo no puedo pretender que el laboratorio haga todo y vaya y tome la muestra y haga todo el proceso. Pero sí le toca a la EPS generar los mecanismos para hacer un seguimiento y tener un tablero de control, digamos que articule ese trabajo de tercerizado de varios actores. Eso es bien complejo y bien difícil, pero nos toca buscar el camino para que las EPS cada una tenga su tablero de control y realmente se apropie del proceso de comienzo a fin, porque finalmente yo sé que es una carga fuerte para la EPS, pero no hay ningún otro actor que pueda asumir esa coordinación, porque finalmente es su asegurado, es su paciente, es su beneficiario y pues le toca a la EPS ver cómo soluciona esos. Cuando uno tiene varios actores, pues claro, hay varios actores que están generando potencialmente problemas de demoras y le toca a la EPS ver cómo articula y optimiza toda esa cadena logística y todo ese proceso desde que la persona levanta la mano y dice tengo síntomas a que la persona le entregan su resultado positivo o negativo. Sí, de acuerdo. Veo aquí una pregunta en el chat. No es una pregunta, es de pronto una inquietud. Edison Marín dice, se han usado toma de muestras de saliva en Estados Unidos con buenos resultados. No sé, Andrés, si se ha pensado en algo así aquí para el país, ahí sí no sé. Sí, yo tengo entendido que aquí también se ha explorado y ese tema también, digamos, se lo voy a preguntar a la doctora Marta qué ha pasado. Yo le he preguntado en varias ocasiones y creo que también están en proceso de validación de ese tema para tratar de analizar si se puede utilizar o no acá, porque eso facilita mucho la toma de la muestra debido a la incomodidad tan terrible que tiene el hisopado. Y además la adquisición misma de los hisopos. Sí, que ya hemos tenido en varias ocasiones escasez. Sí. Bueno, no veo manos levantadas. Si quieres, Andrés, no sé, si quieres te haría la invitación para que, sí, aquí están diciendo que levantaron la mano. Entonces, ¿quiénes tenemos con mano levantada? Ana Grace Herrera.
Puedes abrir tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya, perfecto, ahora sí. Sí, te oímos. En caso de que una IPS sea contratada para tomar muestras para serología por parte de una EPS, el personal que va a tomar esas muestras debe tener una capacitación específica y una certificación de que está en capacidad de tomar esas muestras. ¿Aló? Qué pena, Ana Grace, no me queda. ¿Esa pregunta es para mí, para Andrés Villamizar? Lo que sucede es que hay EPS que están proponiendo contratar IPS como las renales para esos efectos de hacerle tamizaje a sus pacientes y pues nosotros estamos como ahí en la mitad de no tener claridad en si nosotros realmente debemos y podemos asumir eso. Vale, entiendo. Lo que pasa es que no veo que sea una pregunta que, discúlpame si de pronto no la estoy entendiendo bien, pero no veo que sea una pregunta relacionada con PRAS. Sí, o Sí, Ana sea, Grace, yo creo que, Ana Grace, si quieres, yo te respondería, hay unos lineamientos desde el Instituto Nacional de Salud de la forma en la cual se debe hacer la toma de la muestra. No sé si específicamente debe tener una capacitación, solamente una capacitación, o si debe ser un recurso humano como tal calificado dentro del sector salud. Si se apoya la propuesta que estamos viendo ahorita, por ejemplo, a través de mensajería urbana y todo lo demás que estamos trabajando con este grupo, pues lo que tendríamos que hacer es una capacitación especial frente al tema de toma de muestras. Tú sabes que la toma de muestras, el hisopado como tal, es algo muy delicado y muchas de los fracasos que ha habido en algunas de las lecturas de muestras ha sido por una mala toma de muestra. Entonces yo creo que si me dejas, yo esa te la dejaría, te la respondería con la respuesta que nos dé el Instituto Nacional de Salud después de que hagamos la otra averiguación. ¿Sí? ¿Te suena? ok, muchísimas gracias, sí. Listo, Ana Grace. Carlos, discúlpame, tengo que Sí, ausentarme un momentico. Yo no sé si ustedes quieran, como tú dices, abrir los micrófonos y hacer un poco la discusión y te pediría el favor, regreso en 5 o 10 minutos y me hacen un resumen de pronto de lo que se logró analizar sobre las preguntas que yo planteé. Te ruego me disculpes, pero es un tema urgente que tengo que atender acá un momento. tranquilo, Andrés. Dale, dale, no te preocupes. Bueno, con base en eso, sí les pediría entonces, hoy lo que se busca es, busquemos estrategias para que la estrategia PRAS precisamente se pueda implementar. Ya hemos estado viendo mucho dentro del ejercicio que se ha hecho con la gestión, la unidad de gestión de riesgo de presidencia, con presidencia de la República, cómo se puede implementar y hemos estado hablando con ASEMI, Gestaras o Cajas, precisamente cómo podemos articular rápidamente a las EPS para que se pueda lograr este objetivo. Pero sí, frente a esos puntos que ustedes han mencionado, creo que es fundamental que veamos cómo entre todos logramos también dar soluciones, llevar algún tipo de planteamientos a presidencia. Y pues Andrés, que nos ha dicho, necesitamos de la colaboración de todos los que en este momento rodean esta situación. Sí, me gustaría escucharlos para ver qué les podemos plantear adicionalmente a Andrés y a su equipo. No, pero con toda esa cantidad de manos levantadas, sí, va a ser muy difícil dar la palabra. Va a ser muy complicado.
Marisol, te hago una propuesta. ¿Te parece si hacemos una discusión nosotros internamente, también con la gente que tenemos aquí de gases, con la gente de Pharma, con nuestras otras cámaras? Hacemos una discusión interna con respecto a qué planteamientos podríamos llevar. Sabemos que esta semana tenemos juntas directivas de aseguramiento, de prestación, de dispositivos, y con base en eso le llevamos algo a Andrés. ¿Qué opinas? Me parece una excelente idea, Carlos. Y creo que entre los dos, desde las dos perspectivas, proveedor y laboratorio, podríamos hacer un ejercicio interesante. Claro que sí. Sí, porque yo sé que también Andrés ahorita se nos embolata y es más, tenemos nuestro tiempo destinado con él hasta las 5, pero yo sé que ellos andan en un corre-corre y más aún después de las tareas que puso el ministro esta mañana en el comité. Entonces, hagamos eso. Más bien que te remitan a ti, me remiten a mí, le remiten a Ingrid, le remiten a Ana María, todos los presentes la información o las propuestas que tengamos alrededor de cómo podemos ayudar, y con base en eso, pues ya podemos llevar una propuesta concreta al grupo de Andrés. Entonces, si les parece, cerramos y más bien quedamos pendientes. Yo le informo a Andrés que tranquilo para que él se pueda desconectar y que le hacemos llegar nuestras propuestas. Me está preguntando aquí Perfecto. Ana Grace Herrera que si el call center es 24 horas. Sí, la idea es que ese call center sea 24 horas. Bueno, entonces Perfecto, aquí están Carlos. informándonos por el chat que sí que están de acuerdo con la propuesta. Entonces hagamos eso. Más bien, yo voy a lanzar un correo desde la cámara. Lanza tú el tuyo, le decimos a Ingrid lo correspondiente, le decimos lo mismo a Ana María para que cada cual recoja desde su perspectiva de cómo podemos empezar a funcionar con qué propuestas llevamos para que funcione adecuadamente PRAS. Perfecto, Carlos. Listo, perfecto. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Yo ya le chateo aquí a Andrés, le agradezco precisamente su presentación a todo el grupo, y si hay alguna cuestión adicional, pues ustedes saben que los convocaremos rápidamente para hacer una nueva presentación. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Chao Marisol, chao a todo el equipo. Adiós, feliz tarde a todos. Gracias.